Martes 27 de mayo y aquí empieza la otra agenda. Todos los días a las 4 de la tarde, de lunes a viernes, les tendremos los mejores entrevistados con preguntas que tal vez no los hagan otros programas. Por eso esta es la otra agenda. Y hoy me vuelve a acompañar la cumpleañera de la semana pasada, la que se fue de vacaciones y me dejó con buena compañía porque Lucero también es buena compañía. Pero hoy ya está con nosotros. Aquí estoy. Aquí Yanela Villamar ha regresado. Aquí estoy junto a ustedes. También, por supuesto, junto a este increíble compañero Guillermo Hidalgo. Gracias a todos por seguir conectados a la señal de Altavoz. Yo también me estuve conectando, también estuve viendo el programa especial. Eso sí que hubo y realmente tengo que felicitar a todo el equipo de Altavoz, a todo este equipo digital. Y ya nos siguió en redes sociales. Si no nos ha seguido, ahí están las redes. Para que nos siga, tenemos nueva cuenta en X, así que tiene que estar pendiente de todo lo que vamos a publicar porque nos estamos renovando por y para usted. También estamos creando muchos productos, así que no se los pueden perder. Así es. Guillermo, ¿y usted quiere saber a quiénes tenemos hoy? Por favor, quiero saber cuáles son los invitados de la otra agenda. Así es, amigos, la otra agenda tendrá al doctor Rafael Ollarte. Él es abogado constitucionalista y estaremos hablando sobre el nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa. Así también tendremos al economista Andrés Rodríguez y las proyecciones económicas del periodo 2025-2029. Usted tiene una nota para mí el día de hoy sobre lo que pasó este fin de semana. Le tengo tres. A ver, vamos con la primera. A falta de una le tengo tres. Y escucha bien, ha venido recargada. Claro, he venido con todas las ganas de trabajar. Bueno, se reabre la vicepresidencia después de 18 meses de puertas cerradas, recortes administrativos e inactividad. La vicepresidencia volverá a funcionar con normalidad en este periodo de Daniel Noboa. La encargada de la tarea es María José Pinto, quien reabrió las oficinas este 26 de mayo de 2025. La nueva segunda mandataria trabajará desde Quito y liderará 5 ejes sociales, devolviéndole a la vicepresidencia esa tradición. Y aunque sean temas que usualmente están relegados a un segundo plano, son realidades críticas que deben ser atendidas. Sin embargo, la vicepresidenta deberá empezar ordenando la casa hacia adentro, puesto que durante el periodo previo, el presidente Noboa decretó reestructurar la entidad, reduciéndola a su mínima expresión y dejándola sin tareas y casi sin funcionarios. Oiga, qué alivio volver a tener una vicepresidenta que apoye, en lugar que esté maquinando por debajo debajo de estos hilos. Y con esos tentáculos. O sea, exactamente, y que terminó en un distanciamiento. Y sobre todo terminó con funciones que no quería aceptar. Lo bueno de todo esto es que tenemos una vicepresidenta que se nota que quiere trabajar por el Ecuador y no por su carrera política. Y eso es muy importante. ¿Qué más nos tiene para hoy? Así es, también destacar la importancia y el labor que ella va a destacar en cuanto a lo social, en base también a su experiencia, combatiendo la desnutrición en el país. Y bueno, también algo justamente que se dio durante la posesión del presidente Daniel Noboa, y es que van a ver ahora unas imágenes que vamos a compartir. El inexistente apretón de manos entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte, se ha vuelto uno de los detalles más comentados de la ceremonia de la investidura presidencial en Ecuador de Daniel Noboa. Pese a que ellos tuvieron un impasse entre nuestros países hermanos Colombia y Perú, y las relaciones habían acordado volverlas a estrechar en marzo de este año, parece que el impasse entre la presidenta de Perú, Boluarte, y el presidente Petro de Colombia no ha pasado. El presidente de Petro vino a Ecuador después de mucha polémica sobre cuando ganó el presidente Noboa, polémicas de tweets, de mala información. Y lo peor de todo es que llegó a Ecuador a insistir y tratar de decirnos a los ecuatorianos lo que deberíamos hacer, y que el señor Jorge Glass, que está preso por motivos que ya todos conocemos,
es un preso político. Yo creo que una vez más el presidente Petro está mal informado, el ex vicepresidente Glass está con una sentencia ejecutoriada por el caso Odebrecht, y la verdad es que tildarlo de preso político va más allá de inmiscuirse en temas de otras naciones. Yo creo que el presidente Petro no mostró la educación adecuada, no estuvo al nivel de un mandatario que vino a una posesión. Debió venir a lo que vino, a apoyar, a estrechar los lazos entre países. Pero ¿qué podemos esperar de un presidente que su propio ex canciller lo tilda de tener tantos vicios? La cara del presidente cuando llegó no fue la de mejores amigos. No se hicieron esperar las respuestas mundiales y de su propio país, donde avergonzados decían, qué pena tener un presidente así. Sí. Bueno, y vamos a la última nota. Así es. Bueno, este en cambio no es una nota, sino que es un sondeo de parte de El Guille Pregunta. Ok, vamos. Ahí está. El Guille Pregunta, él salió a las calles y justamente preguntó, ¿cuánto cree que beneficiará al presidente tener mayoría en la Asamblea? Veamos. Hola, ¿qué tal amigos de La Otra Agenda? Estamos de vuelta en un sondeo ciudadano donde la pregunta de hoy es ¿cuánto cree que beneficiará al presidente al tener mayoría dentro de la Asamblea? Veamos. Demasiado, porque comparado con lo que estaba anterior, a veces había reformas que no se aplicaban porque siempre había discrepancia con eso. Por mayoría debe coger y favorecerlo, porque lo que él vaya a implantar, las nuevas leyes, todo eso, va a tener el respaldo de la bancada, de la mayoría de la bancada de él. ¿Usted cree que pues si llegase a haber algún tipo de pacto, esto con las otras bancadas ayudaría más al país? Por supuesto que sí. ¿Qué beneficiará al presidente al tener mayoría dentro de la Asamblea? Bueno, puede ser que sí beneficie un poco más porque así se pueden distribuir mejor las tareas y cada quien se hace cargo de las responsabilidades de lo que hay que hacer dentro del gobierno. Todo depende de los asambleístas, tanto de los partidos políticos, cualquiera que sea de cada uno de ellos. Si tiene alianza con todos no hay ningún problema. Claro, si es parte de la bancada, como usted indica, pues desde luego le beneficia al presidente, ¿no? Así es. ¿Cuánto cree? ¿Mucho o poco? Bueno, un poco, mucho sería, porque la verdad pues está internamente con el presidente. Bueno, estamos esperando en el sistema de que como tenemos a estos correístas que están ahí en ese sentido, hay que ver que sus asambleístas se pongan más fuertes que ellos, porque ellos ya ahorita no son nada. Bastante, porque esa parte se puede decir de su personal está allá y bueno, pueden poner ellos sus propias leyes y todo lo demás. En ciertos puntos sí lo puede beneficiar, pero tiene que ser leyes que vayan acorde a lo que necesita el pueblo, pues, obviamente. Y si es así, pues tenemos que analizar bien lo que proponen los proyectos y todo lo demás para que esto se pueda aprobar, porque son ellos los que tienen que aprobar esto. Pero sí es un beneficio de que tengan la mayoría en la Asamblea. Y estas han sido las respuestas del día de hoy. ¿Y ustedes en estudios qué opinan? Muy bien, muchas gracias Guillermo Amat por ese sondeo y asimismo este sondeo y muchos más de interés los van a ver a través de todas nuestras redes sociales. Ahí están, Nati, por favor, su ayuda. Miren qué bonito ese altavoz, definitivamente, tengo que aprovechar, ahí está. Para que me haga captura, señora productora, ahí estamos. Y para que nos siga usted también en todas nuestras redes sociales, recuerde que estamos subiendo constantemente productos para que usted se informe y además también estas noticias que muchas veces son difíciles de entender, pues Altavoz, los chicos de producción, se las explican bien bonito. Guillermo, ¿qué le parece si nos vamos a un corte? Por favor, vamos a un corte y regresamos con nuestro primer entrevistado del día de hoy. Ya volvemos. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros.
Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Iniciamos. Tenemos al doctor Rafael Ollarte. Él es abogado constitucionalista y estaremos hablando del nuevo periodo de gobierno de Daniel Noboa. Doctor Ollarte, buenas tardes. Gracias por estar en la otra agenda. Ecuador desde el día sábado vive un nuevo periodo presidencial. Ya hay, del antiguo periodo, una ley propuesta en la Asamblea, donde, en mi opinión, y quiero saber la suya, el Ecuador no está viviendo una época normal, estamos viviendo una guerra interna, y yo creo que en las guerras internas hay que tratarlas de otra manera. ¿Cuál es su opinión al respecto? Buenos días, don Guillermo, un placer estar con usted, con doña Yanela, con todos los amigos de Radio City. A ver, ha sido la Corte Constitucional la que, en unos dictámenes que en principio eran livianos y muy favorables a la posición del jefe del Estado de que nos encontramos en conflicto armado interno, al indicar que la Corte no podía calificar su existencia o inexistencia, pasamos a otra clase de dictámenes en que nos comenzaron a decir que no había tal conflicto armado interno, para concluir indicando la Corte en que esta situación que vive el Ecuador de violencia ya no debe ser enfrentado a través del régimen de excepción, sino a través del cauce ordinario. Y eso es lo que justifica, en primer lugar, la presentación de este proyecto de ley respecto de enfrentar la economía criminal. Y por esa razón, el jefe del Estado lo que nos indica en este proyecto de ley es que efectivamente estamos en un conflicto armado interno, que la existencia del conflicto armado interno lo determinará el presidente de la República mediante decreto para efectos de hacer uso de Fuerzas Armadas para resguardar este orden interno sin la necesidad del decreto de excepción, y establece una serie de medidas que en algunos casos no son originales, son tomadas de otras naciones, y en otros casos a veces suena como incompleto, es decir, se podía haber tomado medidas distintas que hacían que no fuese necesario adoptar decisiones como el famoso indulto preventivo o el impedimento de prisión preventiva a los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, cosa que tampoco es original. Esta cosa también surge del sistema chileno con la famosa ley Naim Retamal, que hace que los miembros de Carabineros de Chile, de Gendarmería y de Policía de Investigaciones,
Cuando hacen uso del arma de servicio y neutralizan a delincuentes, no sean objeto de medidas cautelares de carácter personal. Pero una cosa que se nos quedó en Ecuador es la presunción de legítima defensa. Si es que usted presume que un miembro de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional, en el ejercicio de su cargo, han neutralizado a un delincuente o a una irregular, lo han hecho en ejercicio de legítima defensa y por lo tanto, existiendo esa presunción que admite prueba en contrario, si bien no impide que se procese, el proceso no será evidentemente con prisión preventiva. Bueno, entonces hay cosas que del proyecto de ley que son rescatables, otras cosas que se podían agregar en el debate legislativo. Veamos cómo le va al presidente de la República con la tal mayoría parlamentaria, porque como sabemos, ADN tiene un importante grupo de legisladores, pero no tiene mayoría parlamentaria absoluta, es decir, no tiene la mitad más uno de los votos de la Asamblea para tener la certeza de que este proyecto de ley pasará o que será mejorado, porque cuando usted no tiene mayoría parlamentaria pueden ocurrir varias cosas. Primero, si la mayoría parlamentaria la tiene el otro, recordemos que el grupo correísta tiene también un importantísimo número de legisladores, y si logran sumar la mayoría absoluta en el primer debate para archivar la ley, lo harán. O que en el segundo debate la ley tenga tales modificaciones que la desvirtúen, y ya sabemos que desde la enmienda del 2024 el veto parcial en Ecuador sirve para muy, muy poco. Ya veremos. Doctor, pero yo veo muchas cosas positivas, como que por fin estamos tratando esto como lo dice el nombre, sobre un conflicto armado, donde tenemos que empoderarnos y donde a veces la justicia, y usted lo sabe muy bien, desde la Corte Constitucional hasta algunos jueces de bajo rango, impiden o sacan al día siguiente a presos o no dan las boletas lo suficientemente rápido o impiden muchas veces el trabajo en dudosas acciones. ¿Esta propuesta de ley no cree usted que se ajusta entonces para impedir esto? A ver, vamos por parte. Usted no va a impedir a punta de ley el comportamiento ni de la Corte Constitucional ni de los jueces. Primero. Segundo, a veces en el Ecuador nosotros decimos unas cosas formalmente, pero terminamos haciendo otras. Por ejemplo, en una guerra, lo que usted, internacional o interna, la finalidad del uso de la fuerza pública es neutralizar al enemigo, porque su contendor es eso, un enemigo, no es un delincuente común. Cuando usted habla de operaciones policiales, a diferencia de las acciones militares, en una acción policial usted lo que intenta es detener al delincuente, aprenderlo. Lo que usted intenta es reprimir el delito o, cuando ya comienza su ejecución, a evitar sus consecuencias. Eso es lo que hacen los policías. Y cuando usted captura a un delincuente, sea que haya cometido la infracción o que usted haya impedido su comisión, lo que usted hace es ponerlo en órdenes de la justicia. Ahora, en una guerra internacional eso no es así, y en una guerra interna tampoco es así. En una guerra lo que usted hace es neutralizarle al enemigo. No es que, si es que el día de mañana se produce una guerra con el Perú, por ejemplo, no es que usted captura a los soldados peruanos para ponernos a disposición de la justicia. Naturalmente usted neutraliza al enemigo y los enemigos rendidos quedan en calidad de prisioneros. Naturalmente, si es que un soldado o un insurgente comete un delito común, eso sí lo pone a disposición de la justicia. Por ejemplo, en el caso ucraniano, usted tiene prisioneros de guerra rusos, pero cuando encuentra que esos prisioneros de guerra han cometido delitos comunes, como la masacre en Bucha, no los tiene que juzgar, ¿ya? Entonces ahí vienen estas decisiones. ¿Estamos haciendo eso en Ecuador? ¿O estamos utilizando las operaciones militares como una especie de secundarias operaciones policiales? También hay que ver eso. O sea, si hablamos de guerra interna, ¿estamos o no estamos en guerra interna? La Corte Constitucional en esto ayudaba muy poco, porque le insisto que la Corte en un principio dijo, y lo dijo así, cuando se declaró este estado de excepción en enero del año pasado por guerra interna, la Corte dijo, yo no puedo calificarse, yo no, guerra interna es un hecho y por lo tanto no tengo nada que comprobar. Luego la Corte comenzó a cambiar el criterio y empezó a decir, bueno, los requisitos de un conflicto armado no internacional, los CANI o las guerras internas tienen estos requisitos que al parecer en Ecuador no se están cumpliendo.
Y al final la Corte terminó diciendo, porque sí lo hizo la Constitucional, de que no existe en Ecuador ningún tal conflicto armado interno, pero que existiendo una grave conmoción interna, este tema de la delincuencia, organizada o no organizada, debe ser enfrentado no a través de estados de excepción, sino a través del régimen común, es decir, a través del régimen legal ordinario. E incluso le dio la orden al presidente de la República, incluso con amenazas de destitución al presidente de la República, de conformar una famosa comisión interinstitucional. Es decir, la Corte también en esto ha tenido una actuación zigzagueante, ambivalente, poniendo condiciones. Primero dice no puedo, luego dice que sí puedo, luego digo no puedo calificar si hay un conflicto armado interno, luego digo que no hay conflicto armado interno, luego digo estas cosas las tiene que determinar el presidente de la República sin estado de excepción. Bueno, entonces nos someten a este tipo de cosas. Creo que a la larga esto ayudará a aclarar el tema, ¿ya? Porque no basta con decir pues, que estamos en guerra interna. Eso es como cuando alguna vez la misma UAD declaró un estado de excepción sin facultades extraordinarias, ¿no? Nos decía, hay conmoción interna, bueno, gracias, y bueno, y luego lo mismo pasa acá. No me basta con que discutamos si hay o no una guerra interna, sino que si yo considero que lo hay, tengo que enfrentar la guerra interna como se enfrentan las guerras. Y paralelamente a lo que usted está diciendo y en base a su experiencia, es inevitable no pensar en una rueda de prensa hace unos días, un policía diciendo, me hago cargo de mostrar el rostro de un delincuente. ¿Usted está de acuerdo que se muestre el rostro de los delincuentes? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué no se tiene que hacer en base a su experiencia? Yo no soy ningún cariñoso con los delincuentes. Primero, a los derechistas no se nos puede acusar de ser blandos con la delincuencia. Pero usted no es delincuente sin sentencia. Eso sí es cierto. ¿Ya? Entonces, por más de que usted tenga muchas evidencias respecto de la comisión de una infracción, delincuente no es hasta que haya la sentencia. Y la sentencia ejecutoriada. Pero, efectivamente, yo creo que a los sospechosos de la comisión de infracciones sí hay que mostrarles el rostro, porque a la larga, ya, cuando usted lo asaltan en la vía pública, no sé qué, usted tal vez no, evidentemente usted no conoce a la persona con nombre y apellido, pero sí lo ve, porque además esta gente es habitué, ya, se dedican a asaltar, a amedrentar con armas blancas, incluso con armas de fuego, ya, cuando una persona sufre un asalto en la vía pública o cosas peores, evidentemente no sabe quién es, pero cuando lo ve en la prensa, naturalmente uno puede decir, esta fue la persona que hizo tal o cual cosa, y usted puede, evidentemente, ahí sí, denunciar, no del modo como se denuncia ahora, cuando a usted le roban un celular o algo así, usted va a la fiscalía con ciertos afanes, decir, me han robado el celular hoy día a las 9 de la mañana, no tengo idea quién es, y esto ocurrió en la avenida de los Ciris y Suecia, listo, gracias. Por eso es que la gente no denuncia. Exacto, Porque y tampoco debería de quedar ahí, no debería quedar impune un delito. ¿Cuáles son los retos que tiene el presidente Daniel Noboa en conjunto con su nuevo gabinete, que seguramente va a tener, porque se han anunciado cambios? ¿Cuáles son esos retos? Varias, y cuidado, es decir, primero, el presidente de la República tiene una carencia que hay que hacerle presente, no tiene vocero. Es decir, y un vocero es necesario en las presidencias, es decir, alguien que enfrente a la prensa incluso con cuestiones que son incómodas, porque además la prensa no tiene por qué ser cómoda con absolutamente nadie. Pues. Es decir, usted cuando tiene una actuación pública, la prensa te inquiere y te pregunta. Y los presidentes de la República y los ministros no son un dechado de oratoria. ¿Ya? Y ciertamente usted tiene que tener a alguien ahí que tenga la prestancia y la paciencia para poder contestar lo que debe contestar y para no contestar lo que no puede contestar. Porque también para eso sirven los famosos voceros. Que en el Ecuador, insisto, no tenemos. Hemos tenido algún otro que es secretario de comunicación que no han hecho bien el papel. Entonces, ahí creo que hay un debe por parte del presidente de la República, porque a la ciudadanía hay que convencerle de las cosas. ¿Ya? Es decir, aquí no hay que imponerle a la gente nada. Entonces, usted tiene que convencer a la gente que sus acciones son estas. Porque recuerde que hay un factor en política que es importante, que es la denominada credibilidad. Y la credibilidad no es que digas la verdad siquiera. La credibilidad es que te crean. ¿Ya? Y cuidado que eso tiene fecha de vencimiento. Nosotros hemos tenido, nos gusten o nos desagraden, presidentes con un altísimo grado de credibilidad que luego la perdieron totalmente. Por ejemplo, Rafael Correa era un tipo muy creíble hasta que dejó de ser creíble. Así es el juego democrático. Entonces, con esto no hay que improvisar. Es la primera cuestión. Segunda cuestión. Cierto es que hay que comunicar las cosas, pero también hay que demostrar las cosas con hechos. Entonces, el vamos a hacer, bueno, pero ¿cuándo hacemos? ¿Ya?
Entonces, cuando usted me dice, vamos a hacer ciertas cosas, y ha pasado año y medio, y como que la cuestión no va caminando, eso al final le hace perder su credibilidad, por más buena voluntad que usted tenga. Porque la credibilidad de un mandatario y la credibilidad de un gobierno y de cualquier funcionario debe ir acompañada con hechos. Las palabras son necesarias, pero no suficientes. Los hechos también son fundamentales. Entonces, sostenga con hechos lo que usted me está diciendo. Entonces, ¿dónde están los delincuentes organizados? ¿Dónde está esta gente capturada? ¿Dónde está esta gente que está siendo neutralizada? ¿Cómo pasa en El Salvador? Ya por ponerle el caso paradigmático. Un país que era invivible, donde usted no podía poner un pie fuera del aeropuerto, eso ya implicaba un riesgo ir a San Salvador. Hoy día ese país es increíblemente distinto, pero con hechos. Ahora, aquí hay cosas en este proyecto de ley que abonan a que se pueda lograr eso. ¿Por qué en El Salvador se ha neutralizado en mucho a esas maras, a esas pandillas que tenían asolado al pueblo salvadoreño? Porque hay que ver también las cosas de los dos lados. Con estos famosos delitos de peligro. Es decir, no es que usted necesariamente está robando, está extorsionando, yo te he encontrado secuestrando. No. El mero hecho de pertenecer a una de esas pandillas o maras, o en el caso ecuatoriano, a uno de estos grupos de delincuencia organizada, ya de por sí es un delito. ¿Ya? De por sí es un delito. Y eso es lo que se está diciendo en este proyecto de ley. Porque usted no puede, pues, enfrentar a los grupos de delincuencia organizada como enfrenta al ladrón de poca monta, pues. Al choro, al lanza. No, pues no. Así usted no enfrenta a los GDOs. Usted tiene que desarticular esas bandas. Esperemos también que haya cierta consistencia en la Asamblea Nacional en el debate de esta ley, porque ya vemos grupos, gente que está absolutamente en contra, incluso de cosas que hoy día están legisladas. Pues y que ni siquiera proponen cosas nuevas. Exactamente. Doctor. A ver, por ejemplo, el tema del procedimiento único. Sí tiene pues un procedimiento directo hoy día en el Código de Procedimiento Penal. ¿Quién ha declarado la inconstitucionalidad? Eso no es una cuestión que es así hace 11 años. No es de antes de ayer esta cosa tampoco. El tema de los allanamientos. Sí tenemos 7 causales para allanar, 5 de ellas sin orden judicial y 2 con orden judicial. Tampoco nos vamos a cortar las venas pues con esta cuestión. Entonces usted tiene que enfrentar a estos grupos irregulares que son difíciles de identificar de un modo distinto. Porque las guerras hoy día han cambiado y han cambiado mucho. Ya no son pues como en el siglo XIX las guerras, esos enfrentamientos entre uniformados en campo abierto, en el que era prácticamente un espectáculo, ¿no? Y en el que la población civil, salvo algunos excesos, estaba medio eximida pues de estas famosas trifulcas entre fuerzas armadas. Luego la cosa fue cambiando, ya la población civil fue cada vez más siendo víctima de estos grupos. Y hoy día es que vea el caso de Haití, por ejemplo, que vea, si nosotros seguimos siendo mano blanda, para allá vamos. Haití es un estado pintado en el mapa y decimos que es estado porque tiene una banderita muy bonita y punto. Pero ¿quién gobierna Haití? El presidente de Haití, el primer ministro de Haití. ¿Las decisiones las toma el parlamento haitiano y los tribunales haitianos? ¿O en realidad el territorio está repartido entre grupos de delincuencia organizada? ¿Es así o es lo primero o lo segundo? Es más lo segundo que lo primero, lamentablemente. Es decir, en Haití hay muchas zonas en las cuales no hay gobierno ni ley. Así es. Y el gobierno y la ley son estos grupos de delincuencia organizada. Doctor. Ahora, si usted deja que eso crezca, luego va a andar rogando las famosas ayudas internacionales que nunca te llegan y que siempre serán insuficientes, porque Haití está metido en este forro hasta hace más de 15 años, donde la policía, porque además en Haití, siguiendo recomendaciones zurdas, eliminaron de hecho las Fuerzas Armadas. En Haití, claro, se paga la función haitiana y hay Fuerzas Armadas, pero en los hechos no existen las Fuerzas Armadas de Haití. Desaparecieron en 1995 de un plumazo. De hecho, usted no tiene armada, usted no tiene ejército y usted no tiene fuerza aérea. No tiene nada de eso. El resultado es esto. Doctor, el resultado no puedo... es que los grupos no los enfrenta con policía y con medidas policiales. Los enfrenta con medidas militares.
pero medidas militares sin militares, bueno. Me queda poco tiempo, doctor, pero no puedo dejar de dejarlo ir sin hablar de un tema. Por favor, le pido me ayude con el tiempo. Esta mañana, la Asamblea Nacional regresó a la Corte Nacional diciendo que el fuero de corte para Esther Cuesta no está vigente. No entiendo todavía, o muchos no entendemos, y usted lee en redes sociales, que la gente no entiende por qué la Corte... Es la inmunidad. Por eso. Son dos cosas distintas. Bueno. El fuero determina la competencia de los jueces en razón de las personas. Entonces, el fuero de corte sigue habiendo. Si usted le está imputando a la señora Esther Cuesta una actuación cometida cuando era legisladora, fuero de corte tendrá, pero inmunidad no. Es decir, no se requiere autorización legislativa para procesar. Lo mismo que le pasa a un expresidente de la República. Cuando usted es presidente de la República y lo quiere enjuiciar penalmente, requiere de autorización legislativa. Deja de ser presidente de la República, no importa cuándo cometió el hecho que se le imputa, ya no se requiere autorización legislativa. Eso es viejísimo. ¿Por qué la Corte Nacional lo pidió entonces? ¿Por qué lo hacen? Para asegurarse. Esto es una práctica que viene de hace 20 años. En que para no arriesgar la validez del proceso, no soy yo el juez de la Corte Nacional, es decir, el juez del fuero del procesado el que decide que no es inmune, sino que igual pido la autorización. Total, lo que me va a decir es, ya no es legislador o ya no es presidente de la República, como ha ocurrido con otros casos, por lo tanto yo no tengo nada que autorizar o dejar de autorizar. Lo que sí pasa es que hay casos de inviolabilidad, es decir, de imposible procesamiento, y eso lo tiene que decidir siempre un juez. Los legisladores no son civil ni penalmente responsables por votos u opiniones emitidos en el ejercicio del cargo. Por ejemplo, si yo en un juicio político le dije al presidente de la República o a tal ministro que cometió peculado, usted no me puede iniciar acción penal, una querella, por ejemplo, por calumnia. ¿Por qué? Porque eso lo hice en el ejercicio de mi facultad, de mi facultad fiscalizadora. Ahora, hay una inmunidad en temas relacionados con el ejercicio del cargo. Por ejemplo, yo vendí mi voto. Entonces, mientras soy legislador, y usted me dice, usted votó por esa ley porque le han pagado, señor. ¿Ya? Entonces, ahí sí se necesita la autorización parlamentaria. Ahí se necesita la autorización parlamentaria. ¿Ya? Pero si usted ya no es legislador, ya no hay ninguna autorización parlamentaria que conceder o no conceder. Y en todo lo que sea ajeno a la legislatura, es decir, un asambleísta que mata, roba, viola, no hay autorizaciones parlamentarias. Pero los jueces prefieren irse por la suave y asegurar el tema de que no hay el incumplimiento de un requisito de prejudicialidad, que es la autorización legislativa. Si prefiero que la asamblea me diga, no tengo yo que autorizarle ni sé autorizarle, y con ese documento yo ya me aseguro de que el día de mañana no van a pasar cosas raras, porque usted sabe qué pasa en el Ecuador. Pues. Yo lo proceso sin ese oficio y el día de mañana va a decir, pero no pidió la autorización. Entonces, para asegurar eso, se pide. Ok, nos queda clarísimo. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, claro, en todos sus comentarios. Y los que no sabemos de leyes nos quedó todavía más claro de lo que tratábamos de entenderlo. Un abrazo a la distancia. Gracias. Si le quedó claro, me explica. No, le quedó clarito. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Así es, Guillermo, yo estoy de acuerdo en algo que usted dijo. Hay muchas personas que no están de acuerdo, sin embargo, tampoco ejecutan y no proponen. En todo caso, ojo ahí. Y también nos vamos a un corte. Pero y antes, lo que sí, déme un segundito, quiero aclarar, y se lo iba a decir, pero por cuestiones de tiempo, yo no estoy de acuerdo que el gobierno no está comunicando mal. Tanto es así que ganó bastante holgado en una segunda vuelta, y la credibilidad del presidente lo hace en Sudamérica el presidente más querido. Entonces creo que la comunicación, a ver, todo es perfeccionable, pero la comunicación hasta el día de hoy que hemos visto es una comunicación que es joven, ágil y demuestra lo que quiere el presidente demostrar. Así que, bueno. Y el no se lo discurso puedo del decir. presidente, Sí. fluido, habló muy bien, a mí me gustó. Empático. Exactamente, y fue un discurso también elogiado por muchas personas. En todo caso, queda en usted. Y recuerde también nuestras redes sociales, ahí están, Nati, ahí están las redes sociales, increíble. Nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La otra agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo.
con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La otra agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bien amigos, continuamos. Tenemos al economista Andrés Rodríguez y estaremos hablando sobre las proyecciones económicas del periodo 2025-2029. Así es, el presidente Daniel Noboa, el día de la posesión, el día sábado, dio un discurso donde era muy empático, donde hablaba de lo que de dónde venimos y a dónde vamos. Pero quiero saber la opinión del economista en respecto que si ese discurso también dio a notar cuál sería el giro del Ecuador en el tema económico. Economista, buenas tardes y gracias por estar en la otra agenda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Yanela? Muy buenas tardes con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y sí, yo creo que comparto mucho lo que tú comentas con respecto a esa como claridad sobre el plan económico que nosotros estamos percibiendo ahorita de las declaraciones del actual presidente, dado unos primeros meses que ha sido de suma incertidumbre para tanto los actores internacionales como para los locales tomar alguna decisión. Y yo creo que más bien el tema de los 4 pilares que él describió en el día del sábado, el día de su nombramiento, pues nos deja algunas luces para poder tratar desde el punto de vista económico. Y estas luces, economista Rodríguez, ¿cuáles cree usted que van a ser los primeros pasos que debería tomar el gobierno? Porque, como usted sabe, el riesgo país sigue bajando, lo cual es una excelente noticia para el Ecuador y para todos los que vivimos el día a día. Está en 1.828 puntos, ha subido un par de puntitos de un día a otro, pero sigue bajando. Esperamos que termine por lo menos antes de mitad del año en lo que fue antes de la primera vuelta electoral. ¿Cuál cree usted que van a ser los primeros pasos económicos que tomará este gobierno? Los 4 pilares que el presidente denotó en su discurso podríamos describirlos para ir trabajando y también relacionando con la parte del riesgo país y la parte de financiamiento externo. El primero es el trabajo netamente de reactivación del crecimiento económico. Yo creo que ahí es un tema de hacia dónde va ya en su conjunto toda la economía ecuatoriana, que para este año, acordémonos cómo cerramos el 2024 y más bien ahora en el 2025 la idea es un repunte, un efecto rebote que lo quieren llamar, con el objetivo de que el consumo de los hogares, que es el principal factor, pues realmente se reactive.
pero ese está muy relacionado a la parte de empleo. Y el otro factor que mencionó el presidente es el tema de la inversión extranjera directa, que es un reto enorme de poder poner, y ahora sí, como teniendo un periodo de 4 años, todo el escenario para que la empresa privada pueda venir al Ecuador a generar nuevas plazas de trabajo y también a las empresas locales darles incentivos para poder crear o expandir sus negocios, porque no va a haber ningún efecto de incremento en el consumo si es que no se reactiva la parte de empleo. Y esto, a su vez, entra con el tercer factor, que es la parte de la eficiencia en el gasto público. Acordémonos que el riesgo país es una medición de incertidumbre, de poder saber cuán riesgoso puede ser el país al momento de entrar a un tema de financiamiento externo, y es positivo para todos, para todo el país, para todos nosotros, tener ya de nuevo una tendencia decreciente de este indicador, para que en el caso de necesitar, y es algo que es evidente no solamente este año, sino los últimos 5 años, la necesidad de buscar financiamiento en organismos internacionales para poder cubrir ese gasto, aunque lo mencionó claramente de que su idea es poder transparentar y lograr una eficiencia en la parte del gasto público, y eso pues obviamente está muy direccionada a los objetivos sociales que también planteó el gobierno el día sábado. Economista, qué bueno que habla de inversión extranjera, porque justamente mi siguiente pregunta va justamente a eso, y voy a citar a un analista económico, Alberto Acosta, que él indica que el actual constituyente pues tiene ciertos monopolios estatales y que se deben romper esas barreras que permita precisamente esta inversión extranjera. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Más allá del tema de los monopolios estatales, yo creo que el reto para el actual gobierno es tratar de que esta inversión extranjera directa, dividida en 2 grandes grupos, en la parte de todos los recursos renovables que nosotros tenemos como país, es decir, toda la parte de los bienes públicos que obviamente está detrás del Estado, y la otra, la parte netamente empresarial. Está claro, y la necesidad de inversión en la parte de electricidad o en la misma parte de petróleos, y ahora entra el tema de minería, son 3 temas que obviamente igual es otro reto que tiene el gobierno de poder dar el escenario para que ver. Ahora, habíamos hablado a inicios de año la parte de la TLC con Canadá y la intromisión que va a tener las empresas grandes mineras en este sector. El hecho es cómo voy a plantear el escenario para que vengan esas empresas. Entonces, en ese gran grupo de los monopolios estatales, dado que son recursos obviamente de todos los ecuatorianos, hay que ver qué es lo que ahora va a plantear el gobierno con el objetivo de generar esos incentivos. Pero yo no solamente me quedaría con ellos, sino más bien ya en el otro lado, en la parte empresarial de los otros bienes o servicios que no son estatales, hay que generar incentivos a la inversión local, de que las grandes empresas puedan ver cómo expandir sus negocios, pero también de otras empresas multinacionales que podrían venir acá a aportar no solamente un tema de competencia a las empresas locales, sino también a la generación de nuevas plazas de trabajo, que como digo, el reto más grande de reactivación económica va a ser de que ya el empleo adecuado no sea de 3 de cada 10 ecuatorianos, sino ya pueda ser un poquito más alto, y que la informalidad también comience a reducirse de cierta manera por un mayor control tributario. Estamos teniendo problemas de comunicación, pero vamos a resolverlo. Sí, el gobierno necesita atraer inversión extranjera, necesita tener TLCs con todos los países que se puedan, donde se les pueda vender en este momento. Continúe, economista. Sí, y justo tú topas ahorita, Guillermo, el último factor o el último reto grande que lo mencionó en su discurso el día sábado, que es el tema de apertura comercial. Y en eso yo creo que la estrategia que ha venido llevando no solamente este gobierno, sino los últimos años ha sido muy favorable. La apertura con China, con la posibilidad ya de Corea, de Canadá. El hecho ahora es cómo establecer en verdad una muy buena relación, dado el conjunto de guerra arancelaria que está poniendo Estados Unidos, para no salir tan golpeados dentro de lo que está pretendiendo el gobierno norteamericano, pero también es como comenzar a posicionar y a generar mayor valor agregado a los productos, para dejar de vender solamente materias primas, sino también productos con valor agregado hacia otras economías que no estamos acostumbrados. Y es ahí en donde el trabajo en conjunto, desde la parte aduanera, la parte de logística, la parte de las relaciones comerciales que va a tener Ecuador con el resto de países, van a ser factores fundamentales para que se incremente la apertura comercial y por ello se genere un círculo virtuoso. Es decir, que si es que yo comienzo a exportar más productos y mejor, con más valor agregado, vamos a generar mayor producción nacional y por ende, pues las empresas productoras y exportadoras, lo más seguro es que también puede haber por ahí
una reactivación del empleo o la generación de nuevas plazas de trabajo. Economista, y usted también está hablando de eso, ¿no? De que de todas maneras es una responsabilidad compartida, que no todo debe de recaer en el gobierno. Ahora, si es así, ¿nos puede comentar también cuáles serían esas acciones que debería de tomar el sector privado, el sector empresarial, como usted está indicando, para también impulsar la apertura de nuevas plazas de trabajo, la apertura de que crezca la confianza entre los ciudadanos, de querer invertir, de querer creer en su país? Ahí me permito, y es una gran pregunta la que tú mencionas para que todos lo podamos escuchar. Yo creo que ahí hay dos retos. El primero es que el gobierno va a tener que hacer algún tipo de reformas, aunque en la última entrevista igual que dio el gobierno dijo que en este año de la parte laboral no se topará, pero yo creo que esa es una condición de que, y yo en otras entrevistas he venido diciendo que en economías avanzadas existe una normativa de trabajo que luego se subdivide a temas sectoriales por temas de temporalidad y que, claro, no es lo mismo contratar a una persona en construcción que en turismo o en temas de restaurantes o de alojamiento o todo lo relacionado a la parte de servicios. Pues yo creo que, claro, tenemos ya una normativa muy antigua en la parte de cómo contratar desde el lado de la empresa privada. Y yo creo que ese es un tema a trabajar en conciliación con no solamente la empresa privada, sino también la asamblea para que pueda surgir posibles ajustes. No digo perder los derechos laborales, sino más bien avanzar a lo que en otras economías se tiene como ejemplos reales y que ha permitido la generación de nuevas plazas de trabajo. Y por el otro lado, yo creo que ahí en cambio las empresas tienen ese rol de poder innovar, de poder ahora ya teniendo un panorama mucho más certero de los próximos 4 años, en este caso, dar el estudio también de lo que requiere la demanda. Me permito compartir un resultado de Economics que nosotros hace poquito hemos entregado un estudio sobre las perspectivas que tiene el quiteño en este caso con respecto a la economía del Ecuador. Y hemos tomado ya dos momentos de información, en diciembre y en marzo, es decir, justamente en ese periodo de incertidumbre. Y la gran mayoría, el 50% de los encuestados que nosotros hemos generado, dicen que la economía del Ecuador se va a mantener igual que lo que ha venido en los últimos meses. Sin embargo, no existe una previsión o una expectativa positiva de que va a mejorar. Y yo creo que ahí también, en cambio, entra el tema comunicacional de poder ir comentando hacia la ciudadanía los pasos firmes y fuertes que debería dar el gobierno en temas de los ajustes, la parte que está haciendo. Y obviamente no es que va a cambiar la situación de la noche a la mañana, pero la información que nos llega tiene que generar una mayor confianza hacia el consumidor para poder adquirir un bien, adquirir un tipo de financiamiento o un crédito, porque ahora es el momento, sabiendo que empezamos un nuevo proyecto de gobierno desde el punto de vista económico y político. Andrés, si bien es cierto, las exportaciones no petroleras están batiendo récord, como lo ha anunciado el gobierno, y como se puede ver en el Banco Central en los números, no se puede ir a otro lugar que el Banco Central para ver los números. Todavía hace falta en la calle sentir un poco de ese circulante, ese dinero, como cuando, por ejemplo, los gobiernos empiezan con la obra pública, que ahí hay más trabajo. El sector de la construcción también es muy importante. Cuando el sector de la construcción se activa, empieza a haber ese circulante en la calle para las clases bajas, medias. ¿Qué hace falta para ya empezar a sentir ese circulante? Que aunque, como le decía, hay récords en exportaciones no petroleras, todavía no se siente, porque me imagino que el dinero queda en pocas manos y no en muchas. Desde el lado de las exportaciones, Guillermo, yo creo que las empresas, y justo nosotros hemos tenido relación en estos últimos años por proyectos que hemos llevado con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual están reinvirtiendo en la propia como generación de energía eléctrica, dejar de depender de la parte eléctrica de sus insumos y más bien ir hacia la parte más sostenible, aunque las inversiones son grandes, pero en cambio saben ahorita las grandes exportadoras que necesitan quitar esa dependencia para que no tengan ningún pico como pasó el año anterior. Y yo creo que ahí es evidente que el tema de la situación también de demanda global ha influido que la parte del camarón, del cacao, del atún enlatado, de toda la parte de procesados de atún ha tenido un repunte histórico y es el momento en donde las empresas tendrán que reinvertir eso para poder seguir creciendo. Por ese lado, yo creo que es importantísimo que ya, independientemente del gobierno, sino de las empresas, es la reinversión de sus recursos. Pero por el lado ya del consumo, que creo que es la otra línea de sentir
que se reactive la parte inmobiliaria, que se reactive la parte automotriz, que hemos visto que esos dos sectores ha sido muy drástico el cierre del 2024 y el inicio del 2025. Justo en este primer estudio que les comentaba, generamos la intencionalidad, la probabilidad de consumo que tendrán hacia un bien inmueble o a un vehículo o a un tema de electrodomésticos. Y yo creo que la situación no es que va a cambiar de la noche a la mañana con respecto al ingreso del ecuatoriano, pero dado estas dos tomas de información, se reduce el tema del no compra y más bien aumenta el tal vez compraría durante los próximos 3 meses algún tipo de bien. Y eso pues es una muy buena señal que tendríamos, porque probablemente ya tengamos un tema de reactivación en la parte de automotriz, de vehículos nuevos, la parte de vehículos usados es algo que dinamiza mucho. La parte de construcción, vemos que existe ahorita un movimiento en el mercado financiero en donde están bajando las tasas de interés, están dando mayores oportunidades para el acceso a financiamiento en la parte de un bien hipotecario. Entonces, claro, los efectos no se van a ver en el corto plazo, pero muy probablemente esos incentivos sí ayuden a que el consumo pues pueda reactivarse durante todo el 2025. Yo decía que mientras antes pase todo el tema de saber quién sea el presidente, va a ser mejor para la economía, porque todas las empresas que tenemos relación nosotros, y de igual manera a los levantamientos de información que generamos, hay ya cierta tranquilidad y claro, expectativa de saber qué hacer ahora sí, ya jugado las cartas del gobierno. Hay que entender que las políticas del nuevo gobierno pues van a ir dándose de a poco, porque tampoco van a poder hacer de la noche a la mañana, como menciono, y más bien hay que estar expectantes con respecto también al cumplimiento que debe tener el Estado hacia en este caso el Fondo Monetario por el tema de su crédito. Por tanto, yo creo que hay que estar ahorita más bien con esa expectativa positiva de que empiece un nuevo plan de 4 años, y hay que ir monitoreando las cifras, tanto desde el lado estatal, desde el lado privado y desde el lado del consumidor, que son 3 aristas que obviamente manejan la dinámica de la economía. Economista, me llama mucho la atención porque ustedes están realizando estos trabajos de análisis, de consultoría, y también brindan ciertos resultados como el que nos acaba de decir. Y yo escuchaba hoy en la radio donde dicen que la mayoría o gran parte de los ecuatorianos prefieren comprar su casa. Sin embargo, por la situación, diversos factores, no pueden comprar su casa, sino que les toca alquilar. ¿Cómo ve ese panorama? Y así también, bajo los análisis que ustedes han realizado, ¿qué prefiere el ecuatoriano? Y ya esto es una pregunta un poco muy aparte de todo. ¿Qué prefiere el ecuatoriano? ¿Comprarse una casa o comprarse un carro? Más o menos, ¿hacia dónde están dirigiendo esos hábitos de consumo? En relación a la parte inmobiliaria, me permito dar otro de los resultados del estudio, en donde en la primera toma, 4 de cada 10 encuestados tenían la necesidad de acceder a un tipo de financiamiento en la parte de bancos o cooperativas. Y los segmentos de créditos a los cuales ellos buscan, obviamente primero es consumo, pero el segundo y el tercero es la parte educativa y la parte inmobiliaria. Eso en la primera toma. En esta segunda toma también hay un buen síntoma desde el punto de vista empresarial, porque se mantiene la necesidad de que 4 de cada 10 encuestados necesitan un acceso a financiamiento, pero cambia los segmentos. Se mantiene consumo, pero los otros 2 ya no es la parte inmobiliaria, y educativa, sino la parte comercial y productiva. Entonces, claro, ahí vemos que las empresas van a querer ahorita acceder a financiamiento para poder meter su dinero dentro de su negocio. Pero, con respecto a lo que tú mencionabas ya desde el punto de vista específico de la compra de un bien inmueble, hay 2 factores que son determinantes al momento de poder acceder a la compra de una vivienda, un departamento, una casa, un terreno. Primero es la estabilidad laboral. Y hemos visto que la parte del empleo, con cifras obviamente de la ENEMDU, de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC, cada vez estaba cayendo el empleo adecuado. Y acordémonos que el empleo adecuado, más o menos podríamos decir que 3.4 personas son los que tienen esas condiciones de un contrato por 40 horas, y el resto, es decir, cerca de 6.6 personas en el Ecuador, ya no hablando ni de Quito ni de Guayaquil, sino en el Ecuador, no tienen las condiciones para poder acceder a un crédito, que es la parte de estabilidad laboral. Entonces, otra vez volvemos al origen de la problemática, en donde toda la parte de consumo va a depender de la parte de ingresos y la parte de precios. En la parte de precios mantenemos un tema de estabilidad por la moneda que tenemos, pero en la parte de ingresos lamentablemente está atado al tema del empleo. Entonces,
el repunte del bien inmobiliario va a ser una vez que tengamos una mayor creación de plazas de trabajo o justamente una formalización desde el lado ya de las pequeñas empresas que se mantienen en la parte informal. Gracias, economista. Bueno, también resaltar que Ecuador es uno de los países con mayor índice de emprendimiento. Agradecemos su participación aquí en La Otra Agenda y esperamos tenerlo en otra ocasión. Así es, economista, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en La Otra Agenda. Quedaron claros sus conceptos. Esperemos que la presidencia, el ejecutivo y la asamblea puedan llegar a llevarnos hasta un puerto seguro en los temas económicos, porque el Ecuador antes ha venido de tumbo en tumbo desde hace mucho tiempo, desde la caída del petróleo, y es muy raro poder decir que se están batiendo récords de exportación y que no sean del petróleo. Un abrazo a la distancia. Más bien encantado, muchas gracias por la invitación. Yo creo que nosotros como Economist cada mes hacemos ciertos estudios que ya les voy a comenzar a compartir, dado que es nuestra primera intervención con ustedes, y es indispensable monitorear la economía porque nos da también cierta tranquilidad y expectativas porque estamos todos involucrados. Así Estaremos que encantados atentos. y estaremos en La Otra Agenda en otra posible oportunidad. Muy bien, en otra agenda. Así es. Muchas gracias, economista. Y nos vamos a un corte y ya regresamos con más. Te contaron una parte de la noticia, ahora entérate de lo que no te dijeron. La Otra Agenda te conecta con los temas más importantes del Ecuador y del mundo. Con personajes reconocidos a nivel nacional e internacional. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Los esperamos. Nuestro enfoque es mostrarte la verdad a todo volumen. Queremos inspirarte a pensar críticamente y a que encuentres tus propias respuestas de los temas que se están quedando sin resolver. Esto es Altavoz. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad a todo volumen. Basta de susurros. Basta de verdades a medias. En Altavoz siempre subimos el volumen. Si el presidente Daniel Noboa tiene un enemigo, es la Corte Constitucional. No hay falta de recursos, los recursos están provistos, estamos en emergencia, tienen que actuar y tienen que resolver. Haber recibido un país como lo recibió, haber logrado sacarlo de rojo de las finanzas, empezar esta lucha contra el crimen organizado, en serio. Análisis, entrevistas e información al día todos los días. No vamos a negociar, no vamos a pactar y el peor, no vamos a esconder las cifras reales de lo que sucede en el país, como en aquel entonces sí sucedía. Periodismo directo, contenido sin miedo, la verdad a todo volumen. Síguenos en todas nuestras redes sociales. La verdad contada a todo volumen en un nuevo formato. Actualidad, análisis y entrevistados nacionales e internacionales de primer nivel. La Otra Agenda, de lunes a viernes a las 16 horas por Altavoz. Te esperamos. Deja de ser extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo. Descubre tu Ecuador. Bueno, este ha sido un programa más de La Otra Agenda. Recuerda que estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Lanzamos este programa por nuestras redes sociales, las entrevistas, fragmentos y todo lo que usted quiera saber de estas entrevistas puede ir a nuestras redes sociales, que Yanela las va a presentar. Pero antes de despedirnos, Yanela tiene... Antes. Así es. Yanela, Porque cuénteme. Aquí hablamos de todo, pero también un poquito de política tipo farándula internacional. O sea, aquí tenemos todo, pero algo pasó y justamente se captó en una de las visitas que estaba realizando el presidente de Francia, justamente cuando la puerta del avión se abría para ellos bajar. Se vio de pronto una bofetada de parte de la primera dama francesa al presidente de Francia. Imaginen, muchos dicen que de pronto fue una broma, otras personas dicen que fue para librar tensión entre Brigitte y Emmanuel. En todo caso, usted
juzgue. Sin embargo, hay unas imágenes posteriores en donde ambos ya bajan las escaleras para tocar suelo y en todo caso, pues la primera dama no quiso darle ni el brazo ni la mano a su esposo para bajar. Mira tú, y la verdad es que el presidente de Francia lo ha tratado de negar, pero las cámaras no mienten. Llegó a decir que había sido inteligencia artificial, pero las cámaras no mienten. Y la cara de él, y como lo dijo una gran analista de gestos española, el puño de rabia y de contención que tenía el presidente francés denotaba exactamente lo que estaba pasando. Y bueno, las redes sociales, ¿cuáles son? Así es, por favor, ahí están, Nati, las redes sociales. A ver, póngalas. ¡Tran! Muy bien. Usted nos puede seguir en YouTube como altavoz_EQ, en TikTok, que ya tenemos muchos más de 100.000 seguidores. Usted no se puede quedar atrás. Estamos como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es y también en Instagram y en X, que nos estamos estrenando con una cuenta que usted nos tiene que seguir porque vamos a hacer un sorteo. Estamos como @altavoz_EQ. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde aquí en La Otra Agenda.